El gobierno de la tarde. Pero por una lucha política. política. O sea, señores. ¿Y quién no, la paga? Porque en nombre de Dios, pero dígame, ni en la Edad Media pasaba una vaina igual. no, este es un país Por que un vive en el siglo enfrentamiento XIX. de tendencia del partido de gobierno, quieren sacarle otro municipio a Santiago. Yo me asombro porque en realidad, ¿qué se puede extraer, digamos, de ese tipo de actitud? De gente que maneja el aparato del Estado. La idea, la concepción del Estado en la República Dominicana no ha pasado del siglo XIX. Y ese es uno de los defectos más grandes de la práctica política dominicana. Que los dirigentes políticos, y yo no hablo solo del partido PLD que está en el gobierno ahora, la dirigencia política dominicana no ha pasado del siglo XIX en términos de su concepción del Estado. Y esto es un ejemplo patente de lo que la concepción... Balaguer lo hacía siempre. Es decir, Balaguer, con el aparato del Estado, que para él era el partido más poderoso, Balaguer nunca fue reformista ni nada. Balaguer era del partido del Estado. Él era estatista. Exacto. Ese era el partido de Balaguer, el Estado, el presupuesto. Bueno, pues esta gente maneja el Estado como si viviéramos en el siglo XIX, porque es una irresponsabilidad absoluta. ¿Cuántos cargos se van a derivar de ahí para los militantes políticos? ¿Qué cantidad de dinero se va a dispendiar? Es más, la tendencia en el mundo contemporáneo es todo lo contrario. En los países europeos que tuvieron un determinado momento de auge del fraccionalismo desde el punto de vista de la geopolítica, en los países europeos se está volviendo a la recomposición. Sí. Y se están aboliendo todos esos pequeños feudos que se crearon por una determinada visión coyuntural de que era preferible para la administración fragmentar el Estado-Nación. Y el resultado ha sido un aparato del Estado elefantiásico, fuerte, así, enorme. Y esta gente todavía sigue en eso por una vendetta política, porque no hay ninguna duda de que esta es una respuesta a ese alcalde, Abel Martínez, que dicen que cuando fue diputado respaldaba la división, pero que ahora el presidente Medina y el grupo danilista le responde con una cercenación considerable, cercena una parte considerable del poder del síndico Abel Martínez, única y exclusivamente porque el síndico le ha brindado su apoyo a Leonel Fernández. ¡Qué barbaridad! La reflexión viene a cuento porque en Santiago, yo conversé con una persona hoy de Santiago, de las personas importantes de esa ciudad y provincia, y yo no lo creía, y me dice, sí, eso es producto del enfrentamiento. Eso siempre ha habido asomos y posibilidades de que Santiago sea fraccionada, pero ahora es una respuesta al enfrentamiento político entre las dos cabezas principales del PLD. Digo, pero yo me niego a creer que en el siglo XXI pase algo igual. Pero ¿y por qué tiene que costarnos a nosotros ese enfrentamiento político? Porque eso va a ser una carga mayor para el Estado. Pero además, ¿qué solución política es esta en nombre de Dios? O sea, ¿cuál es la solución política de que usted, para resolver o dirimir o para confrontar, utilice hasta la composición y la estructura de una provincia para esos fines? Es una locura. Es una locura, señores, de cualquier punto de vista que se vea. Y deben de saberlo los peledeístas más que nadie. Eso es un desaguisado, un desatino bastante monstruoso. Eso es el clientelismo puro. Ahora. El oportunismo, el arribismo, eso es el dispendio de los recursos públicos. Pues no es nada planificado, Andrés, estudiado, no es un estudio hecho sociográfico. En absoluto. Del municipio, de la composición social, de las industrias. Es una locura de cualquier punto de vista. Y uno se pregunta muchas cosas si vamos a seguir viviendo en el absurdo, porque no hay duda de que es la voluntad política la que está moviendo esto. Y no hay duda de que se trata de una vendetta a lo interno del partido de gobierno. Y siendo así, uno se pregunta por el papel de los poderes fácticos de la nación. Es decir, en cualquier país del mundo los poderes fácticos son beligerantes. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, y no hay más que leer la historia dominicana, una clase
gobernante desde el punto de vista del aspecto económico, vale decir, de los poderes fácticos como tales, que ha crecido y ha mermado y ha creado su base de acumulación originaria a partir de su vinculación con el aparato del Estado. Están subsumidos. Aquí hay 4 o 5 referencias históricas de las oligarquías que son una cosa en la medida que pasa un gobierno y otra después que ese gobierno pasa, en términos de acumulación originaria. Y se pueden citar los nombres, históricamente hablando, de 6 o 7 nombres de referencias oligárquicas en este país que han crecido a partir de su subordinación estratégica con los poderes estatales. Y entonces en este país eso ha terminado por subsumir a los poderes fácticos y despojarlos de su rol en el orden social. Porque uno entiende que en un caso como este los poderes fácticos tienen que plantarse en 2 patas y decirle a estos gobernantes, pero claro, miren, esto es un relajo. Por ejemplo, el sector productivo de Santiago, el sector productivo no los puede, empresarios, los industriales, se manifestaron. El sector académico de Santiago, que hay 3 universidades en Santiago y una extensión. Decirle, no, es una locura. Eso no es locura. Es un desaguisado. Nosotros no queremos eso ni necesitamos esa locura. Pero no, fíjate cómo todo el mundo se subsume. Es una cosa terrible. Y se arrodilla ante un poder por miedo, por temor a ser de alguna manera evidenciado y también por falta de conciencia, Andrés. Eso no pasa en una sociedad civilizada. Yo oía a un diputado decir en uno de los noticieros que Danilo Medina estaba esperando el decreto en el Palacio Nacional para inmediatamente promulgarlo. Y era una forma de amedrentar a los sectores de los poderes fácticos que pudieran activar en relación con la racionalización de algo que es completamente irracional, que no tiene ninguna razón de ser. A mí que no me cae bien Abel Martínez. Abel Martínez es un individuo que tiene que rendirle cuenta a este país también, porque ahí está la Cámara de Cuentas, que habló de 7,000 millones de pesos sin base documental y 5,000 de ellos con criterios de absoluta privacidad, o sea, con los criterios que quiso aplicar Abel Martínez cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Yo no defiendo a Abel Martínez, pero uno tiene que tener en relación con lo que es la marcha de un país una idea clara respecto del papel de las instituciones. Esos poderes fácticos debían ahora estar convocándose en Santiago, los industriales de Santiago, las universidades santiagueras, todo el mundo, y parar el transporte y decirle, bueno, hasta vaya, aquí, lleven su pleito para otro lado. Tránquense en una Tome represalia con otra cosa, no con el bolsillo una locura, público. pero un asunto que no obedece a ninguna lógica, en absoluto, a ningún estudio especializado, sino que a ellos les dio la gana de... Que le dio la gana de crear un nuevo distrito, Santiago Oeste. Y los santiagueros se van a tragar eso. No tiene explicación. La cantidad de cargos que se van a generar de ahí. Las partidas presupuestarias pueden utilizarse para resolver otros problemas que son prioridad para la provincia de Santiago. ¿Qué ha pasado con aquellos lugares que han sido divididos? Por ejemplo, se ha desarrollado más un lugar que pertenecía, en el caso de la capital, por ejemplo, en Santo Domingo Este, se ha desarrollado más o se ha robado más. ¿Qué ha pasado con Santo Domingo Norte? O sea, se ha desarrollado más, tienen los mismos problemas. No, por Dios, Santo Domingo Norte, imagínate. Lluvias de denuncias de corrupción. Enormes. Bueno, de cualquier forma, habría que esperar una respuesta hasta de los intelectuales de Santiago. Sí, yo espero que alguien meta allí la cuchara, que se lean, y se lo estoy diciendo esto de manera directa a los santiagueros, que se lean a Ulises Francisco Espaillá, Idea de Bien Patrio, se llama ese pequeño libro, donde Ulises Francisco Espaillá analiza, a partir de la práctica política y de la experiencia que le tocó a él vivir, donde él analiza el calvario, el viacrucis del Estado dominicano, y donde habla de que nosotros, nuestra característica fundamental, lo he repetido aquí en este programa muchas veces, es que hemos vivido alejados de la razón, que este es un país alejado de la razón por completo, que la práctica política no puede ser razonada, porque suceden cosas que si tú le aplicas la razón salta en 20,000 pedazos. No puede
tú armonizar la razón con la realidad, con los hechos. Y este es un caso. Entonces léanse a Ulises Francisco Espaillá, que es un ilustre santiaguero, que fue un presidente honesto, digno. Y léanse, es un libro pequeño a quienes están promoviendo esta división, esta atomización del territorio de la zona norte del país, quizá más importante, que se lean a Ulises Francisco Espaillá y apliquen la razón, por Dios. Esto es una sin razón. Y los promotores no son ni siquiera de Santiago, porque ahí está Prim Pujals, que no pertenece a esa provincia y es uno de los promotores Prim Pujals es una veleta, principales. ese hombre no sirve. ¿Cómo usted promueve lo que no conoce? Ese tipo se pasó, le montó a Félix Bautista en la Cámara, en el Senado. Le montó todo un espectáculo para que ese señor justificara sus fortunas. Un espectáculo usando el Senado de la República para eso. Lo usó, lo implementó y se inventó viaje a Perú, a Estados Unidos, demostrando que el origen de la fortuna de Félix Bautista era lícito. Mira, y me imagino que se inventará algo para quitarle la ley Manisky de arriba. Sí, bueno, será que se lo invente ahora. Lo cierto es que lo de Santiago es otra manifestación de la montonera política, de la gurrupela política. Asimismo de la gurrupela, así como ustedes lo piensan y lo ven, que le pasa por debajo del rabo a los cuadrúpedos. Eso es una barbaridad, señores. Y lo grande es que la sociedad como que tolera todo lo que estos tigres hacen. Parece que en el Bajo Imperio Romano, es que nace la palabra provincia y la palabra municipio. Parece que ellos la están refundando. En el Bajo Imperio Romano, el imperio llegaba a una comunidad, una localidad de las que tanto arrasaba. Y cuando llegaba y arrasaba, dependiendo de las categorías de los vencidos, ellos lo acumulaban en un sitio. Y entonces tomaban ciertas medidas, hasta en el orden del derecho de gentes, tomaban algunas medidas que ellos le llamaban en favor de los vencidos. La palabra provincia quiere decir en favor de los vencidos. Pro vinci. Pro en favor de y vinci vencido. Dentro del grupo de los provinci había un grupo más selecto que eran artistas, artesanos, cultores del cuero, del metal. Y a eso ellos lo sacaban aparte. ¿Por qué le sacaban utilidad? Y entonces a ese grupito le llamaban, eran como una especie de células unidas por un interés común y ellos le llamaron municipi. Y eso eran los municipios. Es muy probable que Danilo, Leonel, Abel y el PLD estén haciendo una refundación de los provinci y de los municipi, tomando como experimento a Santiago de los Caballeros Francis. El gobierno de la tarde. 3:27 minutos, decimos adiós a esta semana laboral en este día 21 de diciembre. Aclaración pública. Atención país. Unos sujetos desaprensivos y probablemente delincuentes se han dado la tarea de llamar a algunas personalidades, negocios, comercios y personas comunes solicitando una ayuda económica en nombre del diputado Fidelio Despradel. Eso es totalmente falso y además es una estafa. Fidelio Despradel no ha ordenado, ni ha pedido, ni ha enviado a nadie a llamar a ninguna persona o institución para ningún tipo de ayuda económica. Como llaman diciendo, miren, como yo no recibo las exoneraciones ni los viáticos de la Cámara, estamos solicitando ayuda para repartir comida a algunas personas pobres. Eso es totalmente falso. Atención a las personas que han recibido ese tipo de llamada. Eso es un fraude de unos antisociales que se dedican a esa actividad ilícita y totalmente inmoral. Así que en nombre de Fidelio, ya lo saben que eso es una mentira, una falacia. Hablando de ladrones, de estafadores, de gente que no se adecúa a los que son los valores y los buenos preceptos. He visto en el periódico Diario Libre varios videos de personas saqueando camiones que llevan las dichosas cajas estas de Navidad. Y es deprimente ese espectáculo, Dios mío, cargando un saco de arroz vía uno hace unos minutos y yo me sorprendí con la habilidad que puede cargar todas esas libras de arroz sin caerse y súper rápido. Muchas cajas
al suelo, muchachos en motocicletas. Es un verdadero espectáculo lo que está ocurriendo con los asaltos que se hacen a esos camiones. Miren, en la Z con el Pueblo hubo una denuncia que todavía me está horadando. Imagínense que usted tenga una niña de 6 años de edad y dos sujetos y el padre de uno de ellos le violan su hija de 6 añitos. Dios santo. Y que usted tenga que esperar un año para que un tribunal decida. Y luego el tribunal decide, lo manda a una cárcel y al otro día lo ponen en libertad, no sé bajo qué subterfugio, tecnicismo, cuál razón. Pero al otro día la niña y la familia de la niña agredida tienen que verlo en su mismo barrio mirándole la cara. La señora es una simple conserje de una oficina pública de Conani. Y las personas de los violadores, porque ya hay una decisión de un tribunal, son personas de cierta influencia y de ciertas potestades, incluso públicas. Imagínese que a usted le pase eso, no se lleve de lo que yo estoy diciendo, sino ponga a su hija, a su hijo, en la misma posición de esa madre y de esa niña estuprada, esa niña vituperada, de la manera como ocurrió esto. Y que porque el tipo tiene un papá que es capitán y que el otro trabaja en la UAS, tengan esa influencia. Imagínese qué usted hace. Dígame qué yo haría si la justicia chatarra le da una respuesta así a usted. Hay como que a veces, no sé, contar hasta 10 y volver y contar hasta 10 en este país. Y otra vez contar hasta 10, porque, óigame, eso es para tú ir con un artefacto y metérselo entre la pierna, para que ustedes lo sepan. Eso es para tú ir con un artefacto y ponérselo entre la pierna. No a los delincuentes, no, sino a quien propició que esos desalmados estén en la calle. No puede ser, en nombre de Dios, no puede ser. 6 años de edad, 6 añitos, y los tigres ahí como si nada. Ya tiene 8, tiene 2 años viéndolo en el barrio como si nada. 2 años en un proceso, pero en nombre de Jesús. ¿Qué es esto, Dios mío? Bueno, era indefensión. Es lo que, oye, Andrés, ¿pero qué justicia de la porra es esta? La indefensión plena. Coño, aquí tiene que haber un levantamiento, aquí tiene que haber un levantamiento ciudadano grande, grande, grande por las 4 esquinas que se tremeca la isla. Es que no puede ser así un país. Que esa pobre mujer dice, ¿a dónde voy yo si yo lo que soy una conserje? O sea, la dignidad de esa mujer y de esa niña no vale nada ante la mierda de la justicia, ni ante el clamor de justicia. Coño, pero ¿qué es esto, Dios mío? Sí, un caso penoso ese. Y eso pasa cada rato y se queda así, sí, porque son miserables. Esa porque nosotros la estamos tratando aquí ahora, pero son muchos los casos. Llamamos así. a la abogada y le vamos a decir los nombres de todos estos bandidos y lo vamos a mencionar. Y de los que están involucrados. ¿Qué justicia de la porra es esta? 2 años en ese Via Crucis y al final no le da respuesta. De 6 años. De 6 años, Dios mío, 6 añitos de edad. Ay. Miren, otro orden. Qué cosa. Qué cosa, señor. Hay un sector Villaura de Santo Domingo Este que se incendió ahí. Ustedes vieron. Una industria, lamentablemente, se perdió todo. 4 horas. De plástico la industria también. También. Una fábrica. Aquí no se fabrica plástico, ¿no? No, son fábricas. Ellos traen fibras plásticas y la procesan. Sí. Sembró el temor. Sí, lo pobre, imagínate el terror en esa gente, ¿no? Pero esa era una pequeña empresa, ¿no? Era así como Poliplaza. Sí, ¿no? era pequeña empresa. ¿Por qué Poliplaza es grande? Ardió desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando finalmente pudo sofocarse ese incendio. Bueno, a propósito de una marcha que están convocando ciudadanos haitianos aquí el próximo 23, el Ministerio de Interior y Policía debiera decir de qué se trata esa marcha. Usted no puede dejar eso a que la gente esté especulando. Son ustedes los que tienen que decir, mire, la marcha es de esta y de esta característica. Y determinar si va acorde con las leyes y los preceptos de ordenamiento jurídico nacional. Porque esto no es una selva. Entonces el ministerio se queda callado y la gente empieza a escribir en Twitter, en la red. Sí, ha puesto a mucha gente a especular. Y especular. Diga qué es lo que está pasando, señores. ¿Cuál es el miedo que ustedes tienen con el tema del desorden y el caos fronterizo y migratorio que ustedes mismos han creado? Explíquenle al país de qué se trata. O sea, todos los ciudadanos que viven en un país extranjero en condiciones regulares pueden hacer toda la marcha que quieran en cualquier parte del mundo. Los dominicanos marchan, los españoles marchan en otro lugar, los ingleses, los americanos, los de una islita, los de Ghana, cualquier persona puede marchar en condiciones regulares. Bueno, pero todo el que se le antoje de que déjame hacer una marcha, eso no existe.
Bueno, Eso los tiene que ser. dominicanos marchan en Estados Unidos. Claro que sí, pero en Claro. condiciones normales, irregulares. Y hacen piquete a los Pero- corruptos dominicanos que van Claro que allá. sí, pero se le pide un permiso a la policía en el Se caso de regula. allá. Pero yo me imagino que eso ha sido Pero, ¿y por- cumplido. y por qué porque el Ministerio de Interior y Policía es que tiene que informar. Exacto. ¿Y por qué Interior y Policía no informa al país de qué es la marcha que tienen los respetados ciudadanos haitianos que viven aquí? ¿Por qué ellos no informan? Miren, lo que hay es esto, bajo estas condiciones y bajo esta demanda o tales características. No. Para frenar el morbo. Lo dejan a la especulación, lo dejan al vacío. Porque yo no he visto un gobierno que le tenga más temor al tema de la frontera y del caos migratorio que el gobierno de Danilo Medina. Un caos y un temor que ustedes mismos han contribuido a crear con el desorden que hay en este país, con ese problema. Porque eso es un desorden por todos los lados que ustedes lo vean. Por todos los lados que ustedes lo vean, el problema migratorio es un desorden de marca mayor, acrecentado por el desorden que tiene el gobierno dominicano, fundamentalmente. Entonces, es de justicia, es de razón que el Ministerio de Interior y Policía le diga a la gente, miren, lo que hay es esto, y se trata de tal y tal actividad dentro de tales marcos. No, ellos se quedan callados. Saben que ustedes con ese silencio lo que están estimulando es a que vaya a producirse un problema allí. Y que haya incluso hasta confrontaciones con gente que he visto a algunas personas nacionalistas y de otra tipología diciendo que van a ir para allá. Entonces ustedes prefieren que vaya la gente y se arme un caos allí. Bueno, a esos grupos yo les insto a que piensen con inteligencia, porque yo creo que lograrían justo la consecuencia, vamos a decir, contraria. Que en un país se respeten los derechos incluso de sus migrantes, hasta irregulares, hace que esa marcha pase incluso hasta un segundo plano mediático en poco tiempo. Ahora, si la convierten en un martirologio, de esa marcha se va a hablar, y se va a hablar de la República Dominicana y del clima claro, que podrían estar creando precisamente muchos grupos. Por lo tanto, yo pienso que hasta para los fines que persigue, quien entienda y quien tenga un razonamiento, vamos a decir, un poquito más fuerte en el aspecto del tema nacional y migratorio, estaría logrando justo el efecto contrario, estaría poniendo a la República Dominicana en las cuatro paredes en el aspecto internacional, sobre todo porque cualquier brote violento contra personas que estén marchando y hasta donde se demuestre no estén intentando hacer ningún tipo de agresión contra personas ni propiedades, pues lo que estarían generando es una noticia internacional. Sí. pero además pudiera, como bien señala, pudiera degenerarse es un escándalo Totalmente. que le haga un tremendo daño a la República Dominicana. Hay una cierta Totalmente. exacerbación en el país en relación con Claro que sí. la presencia haitiana. Y Claro que sí. lo Pero eso está que- estimulado fundamentalmente por el desorden. Si hay que un el mismo- apoyo, o sea, si hay... El mismo gobierno es responsable del caos que hay aquí. No es Pero- otra gente, porque el gobierno que permite que los empresarios lo empleen sin condiciones de regularidad. El gobierno que permite que los empresarios lo exploten en muchos casos. No, y el mismo Porque- gobierno lo emplea. Pero- La pero- mayor parte de las construcciones del Estado se hacen con mano de obra haitiana. Pero vea, yo vi en Higüey a obras públicas transportando haitianos Claro. en camiones por Sí. decenas y decenas. El mismo gobierno es responsable del caos. Entonces el gobierno no informa ni dice nada. Pero que yo pienso, siguiendo un poco el hilo de lo que señalaba José Luis, que el Ministerio Interior tiene que explicar, dar una Pero explicación. claro que y sí. segundo, en caso de que haya sido autorizada oficialmente la marcha, brindar protección, porque dadas las características que ha ido tomando el caso, lo que llaman el caso haitiano en la República Dominicana, es probable que allí haya confrontaciones. ¿Usted quiere un ejemplo y yo incómodo? estoy casi seguro de ello. Un ejemplo incómodo de lo que es un Estado de Derecho. En Estados Unidos se da, el año pasado yo recuerdo haber visto en noticiarios un par de marchas del Ku Klux Klan. Salen, qué sé yo, 2 docenas de estos individuos con capucha. Más policías que miembros, pero los policías ahí. Claro. ¿Están los policías apoyando la marcha? No, están cuidando lo que ellos saben puede pasar. Y están de alguna manera preservando el orden. Termina la marcha de esa gente y en teoría se trata de prevenir cualquier desborde, tanto de los que se consideran ofendidos, afectados por ese tipo de expresiones, incluyendo la integridad de estos mismos individuos. Incluso se recuerda aquella famosa foto de los años 70 del policía afroamericano protegiendo a un miembro del Ku Klux Klan en el suelo que lo había derribado precisamente un grupo de gente que iba en su contra. Como el policía negro
cumpliendo su función en la sociedad, está cuidando a un tipo con el que él no Que tiene lo nada en odia común. y que lo odia. De manera que yo creo que ese es un buen espejo en el que podría uno Y de verse. todas- Porque hay muchos extremistas Sí, y hay pero que de cuidarse todas eso. formas, hay una cosa que no se va a poder ocultar nunca. El desorden y el caos que la República Dominicana ha permitido, los gobiernos de este país han permitido, con el tema migratorio, cada vez será menos ocultable. No importa que los periódicos no se lo publiquen, no importa que no salgan los medios de comunicación. Cada vez es menos ocultable porque la gente puede palparlo y verlo en el día a día. Y esos seres humanos que están aquí, que vienen de Haití, que están trabajando en las fábricas, en las construcciones, en la agropecuaria, en los campos, que lo usan para todo el trabajo que le da la gana, sobre todo al poder económico, en el turismo, donde levantaron todas esas edificaciones y luego lo soltaron, como si fueran un pedazo de cosa. Esa misma gente sabe que no hay manera de que se pueda ocultar lo que cada vez es más evidente, contrastable. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Actuar con transparencia y regular las cosas. Pero no, hace todo lo contrario, Andrés. Pero, por ejemplo, yo leo periódicos todos los días, casi todos. Veo noticieros. Y me haría varias preguntas en relación con esa marcha. Primero, porque no he visto la aclaración, el móvil. ¿Qué reivindican? Pero eso es lo que queremos saber. ¿Qué reivindican? Porque aquí nadie puede venir y decir, déjame hacer una marcha porque me da la Tú gana. tienes que tener un pliego de reivindicaciones. Pero además, ¿qué reivindican? claro que sí. Y dentro del Estado de legalidad. Ahí voy. Si los que piden reivindicaciones, si acaso es eso, tienen un estatuto legal, si los que piden reivindicaciones tienen un estatuto legal, si están autorizados por el Ministerio de Interior y Policía, y en consecuencia, se supone que si están autorizados por el Ministerio de Interior y Policía van a estar protegidos en el marco de la ley, porque de eso se trata. Entonces, eso es prioritario que se aclare. Que se aclaren todas estas cosas. Y quien tiene que hacerlo es el Ministerio de Interior y Policía. Bueno, y hay un espejo bastante cercano. Solo hay que ver cómo terminan las marchas en Haití. Solo hay que verlo, ¿no? Pero no hay que llamarse engaño. No, solo hay que ver cómo terminan las marchas en Haití y las protestas allí. De modo que el Ministerio de Interior y Policía ha sido muy irresponsable de no informar a la población, al pueblo dominicano, de qué se trata, bajo qué condiciones y qué es lo que pretenden. El gobierno de la tarde. 3:45 minutos, la tarde de este viernes continúa desarrollándose con este gobierno de la tarde. El Instituto Dominicano de Aviación Civil aclaró esta tarde que se trató de un aterrizaje preventivo, no de emergencia, el que hizo la aeronave que transportaba al presidente Danilo Medina hacia Cabarete, Puerto Plata. Se llevó un susto hoy, me imagino. Bueno, aquí ha habido acontecimientos históricos en relación con eso. Balaguer tuvo un susto enorme cuando el famoso aterrizaje forzoso del helicóptero que lo llevaba, creo que era Puerto Plata, ¿no? También. Y Ahí fue, bueno, intercedió era- la Virgen. ahí intercedió la Virgen. Y además, los acontecimientos que se derivaron de ese hecho son todavía históricos. El capitán, el mayor, creo que se llamaba Polanquito, Pero también a Puerto que cogió Plata, para qué Palacio, coincidencia. sí, que cogió para Palacio a disponer del poder ejecutivo y ¿Cómo? sí, y eso se hizo famoso aquí y otros que ya estaban dando órdenes. Sí, porque tenían que ya... Que el coco mayor, como dice. En el libro de Galíndez se sugiere en una parte que cuando Trujillo se operó de anthrax, Así. como que a alguien en la guardia, el alto oficialato, como que se le zafó como que ya el hombre huele a muerto. Y cuando le han dicho eso a Trujillo, decabezó prácticamente el mandato militar. Sí. No pasó una semana antes de que removieran Congreso, guardia, todo el vivo, sí. porque La es que- anécdota se le atribuye a un médico. A un ¿sí? médico. Diga, esto ya un huele. médico famoso que decía, el hombre huele a muerto. Bueno, pero la posibilidad de que ocurra un accidente aéreo son mínimas en comparación. Sí, es el medio, Aunque- es el medio de transporte más seguro. Lo que ocurre es que Aunque los últimos 2 años aquí hemos tenido varias sí, porque ha subido tragedias. también la frecuencia, además hay más aeronaves. Es bueno explicar siempre el tema de la aeronáutica, que se explica desde la siguiente, vamos a decir, una gráfica. Frecuencia versus severidad. Es mucho menos frecuente, pero más severo. Le hace las
pocas veces en comparación a otros medios de transporte que se accidenta una aeronave, helicóptero o avión, la severidad es máxima porque cae desde alturas inimaginables para uno aquí y obviamente es mucho menos probable que haya supervivientes. Ahora ocurre tampoco, gracias a Dios, en comparación a la enorme cantidad de vuelos que aterrizan y que despegan y aterrizan con éxito, que bueno, al final es un porcentaje inapreciable en el máximo total, pero comparado también con los accidentes de tránsito, claro que son diariamente miles en el mundo y miles cientos y en miles. cualquier país. Aquí en República Dominicana cada 2 horas y pico ocurren accidentes. Eso tiene muchas explicaciones también desde el punto de vista del campo de las probabilidades. Los vehículos transcurren más cerca unos de otros. Mira, ayer hubo una Los tragedia. márgenes de error y movimiento son también y menores. las Algunos carreteras comparan. están pobladas de carros, de vehículos. Y no es comparable tampoco el nivel de exigencia de quienes manejan una cosa y la otra. Los niveles de exigencia para pilotar aeronaves son altos. Claro. Son Aquí hasta sin impresionantes. licencia tú puedes. No, aquí hay gente que con la Ponerte frente licencia, al guía. tú te preguntas cómo rayo la obtuvo. Uy. Y está el tema también de que aun cuando se obtenga la licencia, Aquí. pesa mucho lo que Dunker ha llamado en su libro la cultura del tigueraje. Nadie espera su turno, nadie hace la fila ni a pie ni montado. Hasta por encargo aquí se consiguen licencia. Bueno. Las probabilidades de que un avión o cualquier aeronave caiga y una persona muera son tantos como las probabilidades de sacarse la lotería. Hay mucha gente que Imagínese hace usted. ese tipo de comparación. Yo por eso no juego la loto, para montarme tranquilo en el avión. No, Hay gente que le ni tiene una ni la pánico. otra. Que hay que sedarlos No es fácil. para subirlos. Bueno, quisiera decir algo de los dominicanos que están llegando al país Hablando de aviones. y que están recibiendo un tratamiento distinguido en el aeropuerto, Merengue. sus familiares, merengue. Y particularmente, puesto que desde este programa, en muchas oportunidades, nosotros hicimos la defensa del tope de $3,000 de exención impositiva que se le daban a los dominicanos y que el año pasado se redujo a 1.500 y que era un abuso, sencillamente un abuso, porque ya era una práctica establecida, ya se había configurado un marco, digamos, de apreciación que veía en esos $3,000 la presencia del Santa Claus familiar, que es el Dominican George, el que llega del extranjero, que trae el regalito de los familiares, etcétera. Y esa voracidad fiscalista el año pasado terminó, digamos, mutilando esa alegría, ese regocijo que significaba traer el paquetico, porque se redujo a $1.500 y en consecuencia los viajeros se sintieron sumamente decepcionados. Nosotros hicimos aquí en el Gobierno de la Tarde muchas referencias al tema, pero muchas, y exhortamos al de aduana, hablamos públicamente con la Dirección de Impuestos Internos, hicimos toda una serie de pronunciamientos alrededor del hecho cierto de que eso era una injusticia, puesto que el aporte de los dominicanos en el exterior es muy significativo. Es un aporte de trascendencia en la economía dominicana, de miles de millones de dólares que llegan al país y que conforman ese cuadro de sacrificio, de dureza, de voluntad que el dominicano cuando viaja al extranjero tiene, que es para ayudar a sus familiares, para lograr un estándar de vida superior, porque no nos podemos quejar, a pesar de que la República Dominicana no firme ninguno de los pactos migratorios. Nosotros somos un país que expulsa a sus propios ciudadanos en grandes cantidades, porque el modelo económico no los asume, no tiene cómo asimilárselos, porque no genera empleo y porque las condiciones de inmovilidad social del país son angustiosas y antiguas. En este país, el 98% de la gente que nace en determinadas condiciones de vida, lo que se llama el estado de bienestar establecido
como en la República Dominicana, a partir de determinadas estructuras de codificación, de estratificación social, es dificilísimo romper ese esquema en el que tú naces. Aquí el 98% de los seres humanos que nacen en condiciones de miserias van a morir en esa miseria, porque el modelo económico no los puede sacar del estatus en el que están prisioneros, porque la sociedad dominicana es una trampa. En consecuencia, el tratamiento a estos dominicanos que logran romper ese cerco y que se van a otros países y se desenvuelven y logran determinadas conquistas sociales, determinadas preeminencias. En el caso de los dominicanos en los Estados Unidos, no es lo mismo la inmigración que llegó en la década de los años 60 después de la Guerra de Abril de 1965 a las 4 o 5 generaciones que han transcurrido después y que hoy día tienen puestos en la estructura educativa en los Estados Unidos, incluso en la justicia, en el área comercial, en los negocios. Es decir, hay una camada de dominicanos que ya tiene conquistas firmes en la sociedad norteamericana, particularmente, y que son un soporte de la economía nacional y por lo tanto ameritaban este tratamiento particular, estos $3,000, que estos dominicanos de este año, puesto que finalmente terminaron convenciéndose de que era beneficioso darle un trato considerado a los dominicanos que regresaban a su país, ahora estos viajeros están verdaderamente felices de poder traer a sus familiares una gran cantidad de regalos y de sorpresa, de dinero en efectivo, que es parte del alivio que la estructura política y social dominicana no puede proporcionarle a sus ciudadanos en sentido general. Bueno, y además es una mesa de 4 patas, si pudiéramos hacer ese símil, que represente cada pata un pilar para sostener la economía. Las remesas se convierten junto con el turismo en las 2 principales patas. Hablamos de que el año pasado, Andrés, José Luis, Ricardo, esas personas que abandonaron el nido para ir a buscar un mejor porvenir, enviaban a sus familiares de aquí, llegaron a enviar el año pasado 6,000 millones de dólares aquí. O sea, estamos hablando de mucho dinero, es un sostén. Y entonces, si además se le agrega esa carga, es complicado, lo piensan 2 veces para venir a República Dominicana, porque todo el que viene tiene que traerle regalo no solo a los familiares, ahí se agregan los del barrio, porque es parte de la tradición también y de la satisfacción que te da cuando tú pasas tanto tiempo fuera, regresar a tu país y poder darle un detalle a cada ser querido, a cada pariente. Bueno, un saludo, por cierto, a los seguidores de nuestro chat en vivo. Está muy activo Alex Roa, Miguel Castillo, Fanny Vázquez, que es permanente ahí, Charlie López, Carlos Manuel Peña, que también está, Viena Calderón, José Agüero, Giseida Mercado Gómez, Domingo Castillo, una gran cantidad de dominicanos del exterior y de este país en contacto con nosotros a través de Z Digital. Ya volvemos. El gobierno de la tarde. 4:01. Seguimos en el superhéroe de la semana, el día viernes. Hoy es un día que mucha gente se prepara para la celebración de la Nochebuena. También hay muchos antisociales que están haciendo de las suyas a nivel nacional e internacional, José Luis. Eso es así. Bueno, en Haití, no tan lejos, pero sí fuera de nuestra frontera, un grupo de hombres armados asaltaron un orfanato. ¿Usted se imagina lo corrompida que hay que tener esa cabeza? No ya la ética ni la moral. Eso uno lo da por sentado. Hasta los colchones se llevaron. La misionera de la Fraternidad Franciscana de Busto Arcicio dice que Haití se dirige hacia el abismo. Yo creo que hace rato está en uno.
El proyecto Village Italien en Haití, uno de sus orfanatos, asaltado por hombres armados con ametralladoras, pistolas y machetes para robarse la comida y todo lo que había en ese lugar, donde 146 niños estaban siendo acogidos, 30 de los cuales tienen graves discapacidades. Trataron de llevarse a la planta. Eran varias docenas de hombres, entre 20 y 25 individuos, con ametralladoras, pistolas, machetes y todo lo que le permitiera, pues, armarse, estar artillados. Los niños del orfanato, los de la guardería, que suman unos 400 y pico, estuvieron llevándose todo tipo de materiales. ¿Qué les el trauma parece? para esos pequeños, quienes están regularmente en orfanatos, Dios santo. tienen algún tipo de problema Sí, psicológico no, y que superar, el que es huérfano un ambiente distinto, a esa edad casi siempre ha sido por situaciones trágicas. No. y que se le agregue esto en plena Navidad. Qué barbaridad, señores, qué barbaridad. De verdad que es una otra forma de entender por qué un país expulsa a su población, incluso con la venia, siempre hemos dicho, sus gobernantes, porque la clase política haitiana no ha sido sino un cómplice de altísima categoría. Yo diría que coautores de gran parte de su desgracia. Incluso siempre he dicho, y así lo creo una buena parte de los expertos, que para ellos la migración de salida es hasta cierto punto una forma de perder presión demográfica, de dejar salir parte de sus brazos y sus mentes más capacitadas para el trabajo, y allí donde vayan tienen la certeza de que la gente, porque sigue queriendo a su familia, porque sigue atado de manera sentimental, de manera emocional a quienes deja atrás, entonces las remesas se convierten en ese cordón umbilical, pero de las remesas terminan igual ganando, porque las remesas no hacen sino generar algún tipo de consumo, y ahí entonces se generan los impuestos que estos gobiernos caribeños y esencialmente el haitiano, que tiene muy pocas actividades productivas que gravar, apenas se produce algo de cerveza, la cerveza Prestige, apenas se produce en algunas fábricas, además de licor, otros elementos, más lo poco que se cultiva, es en general una economía de puertos, de consumo, de venta al detalle. Por eso es tan importante el tema del mercado fronterizo. Y bueno, ahí tenemos justo las consecuencias de un Estado que carece de autoridades que cubran plenamente su territorio, desde la eliminación aquella de su ejército, su sustitución por policías municipales extremadamente corruptas, y el llamado que se hizo hace un tiempo a forjar una nueva Fuerza Armada que en principio pues no ha terminado por la falta, entre otras cosas, de fondos, de recursos, sobre todo financieros, para formarlo. Qué verdadero drama es el de ese país. Bueno, ya que estamos tratando de aquel lado de la frontera, estamos hablando de Haití, hoy se produjo un encuentro muy importante en el hospital de Anza-Pitre. Se trató de una reunión entre autoridades locales de salud de Pedernales y también las de Haití. Van a iniciar en la frontera una especie de operativo de vacunación. Es lo que se estaba coordinando con el tema de la rabia que está sacudiendo fuertemente a la provincia de Pedernales, y que ya hemos perdido 2 vidas y que hay un pequeñito que se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Robert Rick Cabral. Uno se pone a mirar la realidad, digamos, de quienes tienen las responsabilidades en este país de administrar la cosa pública, y se da cuenta de que como los refranes populares se aplican al dedillo a nuestras autoridades. Poner candado después que se roba. Siempre se van detrás de los acontecimientos, porque con el primer caso que hubo en Pedernales, ayer lo decíamos y lo analizábamos nosotros aquí, con ese primer caso que hubo en Pedernales, lo que debió haber ocurrido es lo más elemental, lo que indica el protocolo. Creo que ayer hacía un funcionario de salud pública una crítica a las autoridades Clemente del Terrero, área. el subdirector del Robert Rick Cabral. Correcto. De que ¿Por no qué? tomaron los protocolos No en se cuenta. tomaron en cuenta ninguno de los protocolos. Tan pronto eso ocurre, No hagan se un cordón vacunaron. sanitario, esas vacunaciones que están haciendo ahora, A los perros incluso los van a a los vacunar. perros, todo. Es decir, eso es lo que se hace.
Pero ahora no venir a hacer reuniones y a hacer jornadas, porque también nosotros somos un país de jornadas. Hay un acontecimiento determinado, se hace una jornada y después se olvidó el hecho. Se olvidó la leptospirosis, por ejemplo. Tú buscas los periódicos, ya no se habla de eso. Ahorita cuando mueran 3 o 4 o 5 por leptospirosis, una jornada, un tipo de señalamiento de orientación. Y las víctimas después de la primera, evidentemente recae la responsabilidad sobre las autoridades de salud, tanto locales como nacionales, porque se debieron tomar medidas. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió la primera muerte y es lamentable que el Estado le responda así a familias pobres, que además los que viven en Pedernales sabemos en las condiciones en las que viven y la cantidad de perros realengos que hay en el territorio nacional es similar a la que hay en Haití. Yo que he cruzado la frontera muchas veces, los perros abundan, pero las autoridades haitianas dijeron hoy, en ese estado fallido, todavía no se ha registrado la primera muerte por rabia en Haití. El asunto estriba en quién la va a reportar, porque ahí está otra vez lo mismo. Reportar, por ejemplo, cualquier tipo de pandemia pasa porque hay un cuerpo especializado, en este caso, por ejemplo, médicos, y en las emergencias se van haciendo las anotaciones, los apuntes. Sí. En los países que tienen bajísimos niveles de institucionalidad, y el caso haitiano es un paradigma, hay muchas cosas que no están contabilizadas, pero no porque no ocurran, sino porque no existe la infraestructura, bueno, en este caso hablamos de ser humano, la superestructura, para contabilizarlo. O sea que, ¿quién sabe las muertes de verdad que pueden haber ocurrido por esa causa que tú señalas? Y muy probablemente no hay el levantamiento adecuado de esas estadísticas. Por eso es tan importante el tema de que existan autoridades en el aspecto sanitario que puedan ir dando cada año, cada semestre, una serie de variaciones en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, los casos de meningitis, los casos de ciertos brotes, porque solamente así tú puedes destinar políticas y exigir luego recursos, sobre todo de la erogación presupuestaria, para hacerle frente a ese tipo de cosas. Sí, así es. Ahí hay algo también que es bueno reiterar, no por señalar la crítica, sino por leer la práctica, porque mucha gente piensa que uno hace determinados señalamientos porque tiene una insistencia desmesurada en el espíritu crítico, pero es que la realidad es la que nosotros sometemos a análisis. Las ponderaciones, eso lo hace el gobierno en demasía, que se gastan miles y miles y miles de millones en propaganda. Pero ¿qué ocurre con este tipo de hechos trágicos de la vida en sociedad cuando ocurre algo como esa pequeña pandemia que se está desarrollando en Pedernales de fiebre, de rabia, muerte por rabia, producto de mordeduras de perro, etcétera? Bueno, que se pone en evidencia la falla del sistema. Por ejemplo, en Cuba, donde yo viví en la época del famoso dengue hemorrágico que se descubrió en Cuba. En Cuba hubo un ataque de dengue hemorrágico que fue, en cierto sentido, una alerta a nivel continental particularmente, respecto de la incidencia y la raíz histiológica, es decir, que está en el hueso, en la esencia de los países hispanoamericanos del dengue. El dengue no es casual, aparece periódicamente y los elementos preventivos son los que garantizan la retención de que haya una pandemia de dengue. Pero en Cuba fue hemorrágico y en consecuencia tuvo que meterse la ciencia a fondo y tensar las condiciones de prevención al máximo para que no se volviera a repetir algo igual. Bueno, de eso ha pasado muchísimo tiempo y en Cuba todavía los inspectores que se encargan de revisar los patios, los techos de las casas en los pueblos y en La Habana, están trabajando, aunque no haya un ataque de dengue, aunque no haya un brote de dengue. Ellos van periódicamente, revisan los patios, ven dónde hay acumulación de agua para que se reproduzca el Aegyptus. Y eso es un sistema. Eso es un sistema. Pero aquí operamos con jornadas. Cuando hay un acontecimiento,
que ocupa los periódicos, que preocupa, que de pronto... La chikungunya. Exacto, el entonces hay dengue, jornadas alrededor de eso. leptospirosis. No, es lo que, como decía José Luis, es lo que hay que hacer es construir sistemas de cosas que uno sabe que van a suceder. Aquí es natural que haya chikungunya, que haya dengue, que haya todas esas cosas, y en consecuencia es un sistema de salud preventivo lo que debía amortiguar esos efectos. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso. Todavía no tenemos la comunicación. Perfecto. Habíamos tenido por ahí en línea aparentemente alguien relacionado a la marcha del domingo, que ya se nos ha dicho había sido suspendida. Lo importante es, como señalaba el doctor Nieves, que para este caso y para otros que no dudo puedan producirse en el futuro, se establezca la información apropiada, sobre todo del Ministerio de Interior y Policía, y hay que insistir en que si bien todas las marchas, todas, no importa el del tipo que sean, también tienen que respetar aspectos legales y constitucionales. Tengo entendido, no sé si es el capítulo 25 de la Constitución, que dice que los ciudadanos extranjeros no pueden hacer proselitismo político en la República Dominicana. Por eso generalmente este tipo de marchas se trata de colocar bajo una aparente motivación cultural, deportiva o de cualquier otra índole. Y eso, hay que decir, no hay dudas, llama al debate. Ha generado pues una situación en la cual pues muchos ciudadanos dominicanos pues han estado ciertamente incómodos. Bueno, esto, dicho sea de paso, insisto en que lo vamos a atender con mucho más frecuencia. Decía el doctor Nieves, y en eso creo que hay que suscribirlo, el descontrol actual de nuestra frontera no nos hace pensar que se va a corregir eso en poco tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una población que tarde o temprano va a intentar, y eso es normal en casi cualquier país del mundo, transparentizar su situación, exigir una serie de medidas, una serie de situaciones de regularización, y por qué no, que con eso también habría que abrir una brecha al debate y a la discusión. También van en algún momento a exigir participar como el resto de ciudadanos en diversos aspectos como la política. Ocurre hay muchos chinos de origen chino, claro, árabes, claro, de origen italiano. Bueno, tuvimos un presidente de tercera generación árabe, Jacob Magluta, sí. Presidente, vicepresidente, así como hemos tenido presidentes también de origen italiano, de apellidos que claramente le enlazan a esas migraciones que se dieron en el siglo XVIII y XIX, y somos como dominicanos partícipes, muchas veces de manera indirecta desde aquí, de ver el éxito que pueden tener compatriotas, algunos de los hijos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, aunque siempre es bueno ser la salvedad de que allá ocurre ciertamente en el marco de la regularidad. Ahora, ¿por qué ocurre en el marco de la regularidad? Porque el conglomerado institucional lleva a todos los ciudadanos, de alguna manera los insta por diversas vías, tanto coercitivas como de hasta cierto punto, si se quiere, de seducción, los lleva a esa regularidad. Nosotros tenemos un sistema que participa de la irregularidad, y participa de la irregularidad, no lo olvidemos, en principio para abaratar el costo de mano de obra de una serie de empleos no calificados, desde la era de la caña de azúcar, pasando por la construcción, el trabajo agrícola y una serie de situaciones que, bueno, están ahí y que yo no creo que hayan cambiado mucho, que digamos, hasta que alguien con voluntad política suficiente decida tomar el toro por los cuernos y comenzar una verdadera política de control fronterizo, donde la frontera no sea el lugar donde termine el país, sino donde empiece un Estado de Derecho, y donde se puedan dar las condiciones para que quienes estén en el país, ya sea como trabajadores temporales, como estén en tránsito, estén como estudiantes, los que estén en proceso de regularización permitido por ley y por norma, se pueda establecer cifras, diferencias, se puedan establecer matices, no esta especie de todo revuelto, donde no hay claridad en ningún aspecto y donde todo el mundo sabe que todo intento que se ha hecho de regularizar ha sido quizás tan vano, con tan baja exigencia a nivel burocrático, que nadie, personalmente me incluyo, nadie cree que eso pueda dar resultados positivos. Estamos tratando de tener contacto con uno o una de los dirigentes
de la anunciada marcha de haitianos en el Mirador del próximo día 23 porque según parece se ha suspendido. Parece que se ha suspendido. Y algún vocero de los organizadores ha estado en contacto con nosotros, pero ahora estamos tratando de mantener contacto para dar la noticia en voz de sus protagonistas mismos. Bueno, y si se ha suspendido, aún no ha trascendido cuál es la razón, cuál es el motivo de esa marcha. Ojalá y antes de que finalicemos podamos tener ese contacto. Estamos haciendo las diligencias, Mitri nos está ayudando desde Z Digital, pero ahora Andrés, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Vamos a hablar con el pueblo. Vamos a ver qué tienen los dominicanos de final de año realizado, qué les parece el fin de año, cómo les ha ido en este fin de año a los dominicanos que escuchan, que están atentos al gobierno de la tarde. Sí, ya la gente se está preparando para irse para los pueblos, muchos harán puente el día 24 que es laborable y desde el viernes hoy, mañana, sábado bastante temprano, me imagino que van a estar copadas las carreteras del país. Así es. Bueno, vamos a conversar de inmediato con el primero de la tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Le estoy llamando para hacer prácticamente como un reporte. Yo soy del sindicato de TAPI de muelle anterior. Resulta que cuando don Antonio llegó al poder, nosotros cogíamos prestado al banco de reserva, prestado para las regalías pascuales. Cuando Antonio Guzmán. Sí, señor. Okay. Entonces, oiga, hoy ya no prácticamente tenemos ya que ir a pelear el día miércoles. Hágame el favor. Esta gente no ha traído problemas todo el tiempo. Tenemos que estar luchando. Le deben el sueldo número 3. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Los muelleros? Los estibadores? Somos los molleros de TAPI, POASI. La vieja POASI. Y todos los sindicatos, a pesar de que el PLD cuando llegó hizo sindicato fantasma. Bueno, ya hoy ya estamos preparados para el miércoles ya a pelear a ver si nos dan los chelitos. Son 10.235 pesos. Oiga, el que salario nos lo pusieron ellos de tanto tiempo, porque a esta altura nosotros tuviéramos por lo menos 40 o 50 mil pesos cobrándolo. Porque esos 125 pesos nos los puso don Antonio Guzmán Fernández, progresivo. Ahí está su denuncia, hermano, hecha. Buenas tardes, el gobierno de la tarde. Ay, baje su televisor cuando vuelva. Muy buenas su tardes. Radio cuando vuelva a llamar. Buenas ¿Cómo tardes. están? Hola, ¿y usted? Hola, don Andrés. Hola, ¿cómo tú Hola, estás? buenas. Bien. Mire, es para recordar a todos los ciudadanos y ciudadanas el compromiso que tenemos con la patria de salvar el parqueo del Parque del Este el domingo a las 5 de la tarde, una gran cadena humana rodeándolo para mandar ese mensaje que eso tiene dueño, que eso es del pueblo, que no lo toquen, que vayan a otro lado a hacerlo a terminal de autobuses. Pasen buenas. El Oiga, domingo. El domingo a las 5. El domingo a las 5 ya se sabe a los moradores de Santo Domingo Este. Y a todo el pueblo en Y a general. todo el eso pueblo no en pertenece general. a todo. Eso es Exacto. del Estado. El Estado no se toca. Muy Ahí bien. está la convocatoria. Buenas tardes. Saludos. Buenas Hola. tardes, mi nombre es Tony, te hablo de Nueva York. Ay, internacional. A mí me ha ido bien este año, pero triste ¿Por qué? con todo este desastre de mi país. Bueno, Eso es lo más que uno siente, esa desgracia de esa epidemia que tenemos, de este tigreaje político. bueno, Y muchísimas la gracias. otra es que yo quería preguntarle a Andrés, A ver. ¿por qué fue que se terminó el ferrocarril? ¿Quién negoció este proyecto? Pero tú hablas de que del ferrocarril central histórico ese que se Sí, menciona mucho. histórico, exactamente. Bueno, porque no hubo un cumplimiento efectivo por parte de los políticos y porque la inestabilidad del Estado Dominicano era muy, pero muy pronunciada. Eran estados muy precarios, gobiernos muy precarios, que a veces duraban 2 años, 3 años, o Porque hay dictadores. una información, incluso aquí un historiador la hizo, no recuerdo cómo se llama, que tuvo que ver con negociaciones con la Ford.
para desmantelar, para ello introducir lo que eran los medios de transporte pesados. No, porque si hubiera la voluntad política se hubiera mantenido en relación con el ferrocarril central, hubiéramos tenido ya una estructura ferroviaria en el país que se llegó a desarrollar. O sea, algunos gobiernos, incluyendo los gobiernos de Lili en particular, impulsaron la construcción del ferrocarril central, pero es una frustración histórica. Pero oigan la pregunta, ¿cómo le ha ido a usted en el año y qué usted espera que cambie en República Dominicana a partir del 19, del año que ya estamos próximos a Quiero que cambie, que haya una unidad de la verdadera fuerza progresista, de la gente seria como Andrés L. Mateo, Yulisa Céspedes, Ricardo Nieves, esa generación que tome el poder, porque la otra no sirve para nada, ni para barrer sirve. Gracias. ¿Y usted? ¿Qué espera que cambie a partir del 2019? La única solución es, y lo único que puede salvar al pueblo dominicano es cambiando de gobierno. Hay que esperar el 20. Bueno, muchísimas gracias. Para el 2019, ¿qué usted espera que cambie? Sí, buenas tardes. Antonio Romero, aquí de Luperón. Hola, Antonio. Yo espero que el año que venga sea diferente a este que pasó. Sí. Porque realmente este año que va a pasar fue un año de mucha incertidumbre, mucha corrupción, muchas cosas que realmente nosotros los dominicanos no deberemos estar pasando. Porque, por ejemplo, en el caso ahora de dando esa canasta que le dan a esa gente que debe tanta discriminación para darle una cajetilla con 2 libras de arroz y una libra de chocolate, eso no debe ser. Así es, Antonio. ¿Y usted cómo le fue en el 2018 y qué espera que cambie en el país para el próximo año? Ahora poner dos. Dígame. Puede ponerme fuera del barrio, no ponerme. Bueno, no se entiende. Usted, cuénteme, ¿qué espera que cambie para el 2019? A mí me fue bien. Ahí le fue bien. Que le vaya bien a todos los dominicanos. Amén. Y a todo el mundo entero el año que viene. Que así sea, que a todo el mundo le vaya bien. Amén. Pide para la colectividad. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le fue a usted y qué espera para el 2019 para el país? Solamente que metan a 2 o 3 políticos presos, empezando por Leonel y Danilo. Gracias. Llévatelo, Francis. El gobierno de la tarde. 4:31 minutos. A el mes número 12 que ha dado carpeta, Andrés. Todos recordamos cómo la semana pasada los principales medios de comunicación informaron al país sobre la espectacular fuga de un condenado a 30 años por tentativa de homicidio. Hablamos de Jorge Gabriel Báez Abreu. Hoy 4 personas están siendo implicadas en esta fuga. De hecho, se le ha dictado medida de coerción a 4 personas. Entre estas 13 meses de prisión preventiva contra la cabo de la policía, Angelina Berroa Martínez, quien trabaja para la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIN en Santiago. También el civil Richard Jonathan Infante Pérez. Esta persona está siendo señalada como quien sirvió de intermediario para el alquiler del vehículo en la que se fugó el joven Báez Abreu. 2 militares también involucrados. Se le dictó medida de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica a los cabos del ejército, Dahuel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez. Bueno, era evidente que ahí hubo un operativo militar con gente que tiene experiencia y bagaje militar, porque se hizo todo de acuerdo con las estrategias militares y en consecuencia así se actuó, así se neutralizó se neutralizaron los 2 militares que estaban de custodia. Le quitaron el M16 a cada uno de ellos y se retiraron olímpicamente, con mucha calma, con mucha paciencia. Solamente al salir hicieron una especie de cortina de humo con un tiroteo que armaron para que la gente se recluyera, para se entretuviera también. Y se dispersaran. Pero evidentemente que quienes hablamos del acontecimiento en los medios de comunicación, una vez se produjo, habíamos advertido del carácter militar de la operación.
ese estricto carácter militar, que gente que tiene algún tipo de adiestramiento militar, el que hizo, el que llevó a cabo el rescate del reo y lo convirtió en este personaje de leyenda, porque sin ninguna duda que Jorge Valdés Báez Abreu ya es una figura, y su figura uno hasta se está familiarizando con su foto en los medios de comunicación, porque él fue el objeto y el sujeto de un acontecimiento de carácter criminal que le da una cierta envergadura a el desplazamiento de la criminalidad en nuestro país y de su auge, de su empuje, de su poder, porque el nivel con el que esto se hizo, la organización con la que se realizó, las armas que se emplearon, el contubernio, toda la estructura, claro, revelaban una inteligencia organizadora que organizó esta fuga de Jorge Valdés Báez Abreu, y que ahora seguiremos viendo otras cosas más que se deben derivar de las investigaciones que se están en este momento realizando. Ojalá y no pase como Quirinito. Ojalá y que no. Y que el país pueda decir que ha habido una respuesta rápida y adecuada a un acontecimiento que lleva la delincuencia a un nivel muy alto. A propósito de este tema, ayer se regó la bola, como decimos en buen dominicano, de que se había apresado a Quirinito. Tuvo incluso que desmentirlo el director del DNI. Él tenía esperanza de que antes de que finalice el año puedan capturar a este prófugo que definitivamente le tumbó el pulso a todas las autoridades penitenciarias del país y de seguridad. Y ya restan 10 días para finalizar el 2018. Y ni rastros. Pero fue su culpa. Fue la culpa del director del DNI, la impresión que se tenía, incluso aquí en el Gobierno de la Tarde. Eddie Alcántara ha dicho que él tenía información respecto de que a Quirinito ya lo tenían prisionero, y que lo que se estaba era esperando el momento y la oportunidad precisa, adecuada para producir un impacto con la noticia de su captura. Eso lo reafirmó ayer aquí Eddie Alcántara. Y además ha habido por diversas vías otro tipo de información que lleva a la misma conclusión, pero de alguna manera que fueron las propias declaraciones, yo no sé si malinterpretadas o como haya sido, de el director del DNI, las que llevaron a esa ilusión, a esa idea de la cual se hizo eco Eddie Alcántara aquí en el Gobierno de la Tarde. Fue su culpa, porque él dijo que esperaba que antes de que finalizara el año, o quiso decir, o quién sabe lo que tradujeron quienes tomaron sus declaraciones, que él esperaba que a fin de año Quirinito estuviera ya en manos de las autoridades. Y de ahí se generó todas esas versiones provenientes del propio indicio que dejó caer el director del DNI. Sí, hoy también en otra información se produjo un desalojo, y yo me pregunto, José Luis, Andrés, ¿por qué 11 meses no le dieron al alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, para tomar medidas con los buhoneros que están apostados en los alrededores de la estación del metro Mamá Tingó? Y ahora, en plena Navidad, él ejecuta un desalojo con muchos policías, con la Dirección de Espacios Públicos del Ayuntamiento. 11 meses, no le dieron a él. Eso nos recuerda la diferencia, sutil a veces, entre medidas efectistas y medidas efectivas. Una política efectiva tiene que ser consistente, planificada, tiene generalmente pasos a dar, a seguir, y tiene una observación de las consecuencias, de los efectos de cada paso de esos. Ahora, cuando se quieren tomar medidas efectistas, cuando usted lo que quiere es, como dicen en la calle, sonar, cuando usted quiere que la nota de prensa llegue, y muchas veces, calculado o no el daño colateral, igual la información va a impactar, porque hay gente afectada. Miren que yo soy el primero que dice que todas las leyes tienen que cumplirse, ¿cierto? Pero incluso hasta el cumplimiento a veces de las leyes más cerradas y fuertes tiene un procedimiento.
tiene un procedimiento, tiene que pasar por un procedimiento correcto. Claro. Desalojar a quienes han estado por años a partir de la desidia, de la abulia de las autoridades, también necesita de un proceso, porque luego se enseña, y yo diría que no sé honestamente de qué parte, de qué sector de estudios proviene el alcalde de Santo Domingo Norte, lo ignoro, pero él sabe muy bien que las cosas tienen que cuantificarse, no solo sobre la base de si violentan las leyes o no, sino de si afectan elementos del tejido social. Léase, un negocio colocado en un lugar donde no debe, es cierto que tiene que irse. Ahora, se da un ultimátum, un plazo, un tiempo, incluso se pueden buscar fórmulas para hacer variar muchas veces incluso el uso que se le da a ese espacio. ¿Por qué? Porque ya dependen de ese puesto comercial, pasan a depender una serie de factores, incluyendo el que trabaja, incluyendo el que suple, el que se beneficia, el que adquiere cualquiera de estos bienes o servicios que allí se ofertan. Entonces, la sociedad en esos casos trata de hacer valer la ley, pero lo hace de alguna manera, utilizando unos mecanismos más blandos, trasladándolos a un lugar, preparándoles un espacio, incrementando las posibilidades de que en esas áreas se puedan quedar los que cumplen con algunas normativas. Eso pasa en todas las capitales del mundo. Usted no puede aparecerse en las calles de Nueva York con un carrito y decir, aquí voy a vender yo frío. Ahora, hay unos carritos que pagan un impuesto, que tienen incluso una especie de placa, que esos sí pueden estar, mínimamente cumplen unas funciones sanitarias. Es decir, la norma no es draconiana, blanco y negro, busca matices en los cuales la sociedad pueda ser beneficiada sin perder el control. Yo creo, caramba, que como que hay demasiadas cosas donde aprender. Yo creo que es un abuso y le voy a decir por qué tras la pausa. El gobierno de la tarde. 34 minutos ya han transcurrido desde que el reloj marcó las 4 de la tarde. Estábamos hablando del desalojo que hubo hoy en los alrededores de la estación del metro Mamá Tingó, donde personas que tienen mucho tiempo ganándose la vida vendiendo algún tipo de mercancías ahí, como buhoneros, quizá invadiendo un espacio público, incumpliendo con la ley, hoy resultaron que fueron abusados por su alcalde. ¿Por qué lo califico como un abuso? Señoras, estamos en plena Navidad. ¿Por qué el año completo no le dio al alcalde René Polanco para tomar medidas en ese espacio público y viene a hacerlo ahora, en plena Navidad, cuando esa gente probablemente haya tomado algún tipo de préstamo para comprar mercancías y ganarse la vida ahora en estos tiempos navideños, donde el dinero está con más auge y él viene y le da este palo acechado? Hoy, 21 de diciembre, ¿es imperdonable? Sí, señor. Así es. Creo que tenemos allí, ya tenemos contacto con ellos. Sí. Tenemos una llamada de un representante de la comunidad. Rowdy Joseph. A Rowdy Joseph, buenas tardes. Bienvenidos al gobierno de la tarde. Los micrófonos están abiertos para usted en este preciso momento. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, que hubo un mal manejo de las informaciones que hemos enviado a través de los medios. Porque hubo, creo que mejor dicho, una mala interpretación. Una mala interpretación. Sí, porque la actividad se trata de un evento deportivo donde iban a participar la mayoría de los participantes iban a ser dominicanos. Diríamos que hasta 80% iban a ser dominicanos que iban a participar con nosotros para correr con inmigrantes de diferentes países. Y totalmente una actividad sin fines políticos o ideológicos. Lo único que estábamos aprovechando la ocasión de celebrar el Día Internacional del Inmigrante y hacer a la misma vez una acción simbólica para agradecer la acogida en el país y retratar los aportes de los inmigrantes en República Dominicana.
que fue Así es. recientemente el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre. Entonces Ujú. usted aclara de que no se trataba de una marcha. Exacto, no fue una marcha, o sea, nunca se trató de una marcha, incluso el nombre de la promoción dice bien caminata carrera. Caminata Era carrera. Sí, caminata carrera, 5K, o sea, quiere decir son 5 kilómetros que íbamos a recoger las personas que podían correr para algún premio o las personas que preferían caminar solamente. ¿Queda suspendida la actividad del 23? Así es, tuvimos que suspenderla porque hemos recibido amenazas de diferentes vías y entonces para cuidarnos y también la de los demás, preferimos suspenderla hasta que, no sé, el gobierno, el Estado pueda darnos algún tipo de garantías para poder realizarla. ¿Ustedes regularon ese tipo de actividad? ¿Fueron a Interior y Policía? ¿Tenían permiso? Lo primero que hicimos todo el proceso para conseguir el permiso de la gobernación de Parque Mirador Sur. Y no Cuando íbamos a retirar el permiso, porque ya dijeron que estaba listo, nos llamaron para decir que suspendieron el permiso. Bueno. Porque sucedió justamente y coincidencialmente de la rueda de prensa que hicimos el martes en ocasión del Día Internacional del Migrante. ¿Qué tipo de amenazas, sea un poco más específico, ustedes han recibido? ¿Personal, telefónica y qué es lo que se le ha dicho? Bueno, primero que todo hemos recibido algunos mensajes de WhatsApp que dice que no se nos permite eso, que no estamos en nuestros derechos. Incluso hay un video de un señor que vamos a hacer una denuncia formal que estaba llamando a baño de sangre. Entonces, y también llamando a otro grupo para que vaya con su carro a chocar a la gente en el parque. Entonces, preferimos que tomen las precauciones para que no suceda lo peor. ¿Alguna fecha prevista? ¿Ya va a ser el próximo año? ¿Qué tienen estipulado? Bueno, esa información no la tenemos todavía porque estamos hablando con varias organizaciones que quisieran apoyar la actividad. Pero de que sí se tiene que hacer justamente por esos tipos de reacciones y actitudes extremistas. Bueno, entonces estamos ya de acuerdo, la información oficial está suspendida, la marcha, la caminata que había en el Parque Mirador el próximo 23. Y ya hay suspensión, por lo tanto, no hay nada entonces que alegar. Se suspendió y ya está suspendido, para que no digan otra cosa después. Está suspendida de manera oficial, ¿ok? Exacto. Le agradecemos su intervención, ahí está la aclaración y estos micrófonos siempre van a estar abiertos cuando necesite hacer este tipo de anuncios. Muchas gracias. Pase buenas. Pase buenas. Y por lo que fue suspendida, independientemente, señores, de que estemos de acuerdo o no, el mensaje de odio que se está llevando. Oigan lo que dice este señor, que recibieron mensajes vía WhatsApp, que hay colgados videos invitando a la población a ir a ese lugar y a atropellar a todo el que esté participando. Es un mensaje de odio. Bueno, ciertamente es una noticia que alguna gente ya esperaba. Está suspendido y obviamente ya está suspendido. No hay nada que decir. Lo digo por todo lo que está ocurriendo en las redes en relación con este caso. Para que sepan, está suspendido. Bueno, estamos terminando el gobierno de la tarde del día de hoy. Y yo quería hacer una brevísima referencia a unas declaraciones del jefe de la policía. Nadie le dice ya
director ni nada de eso. Eso pasó a otro nivel. Él habló por fin de una cifra en relación con una disminución de las muertes por violencia en la República Dominicana. Habló de que se han reducido en unos 200 muertos los que se reportan en comparación con el año pasado. Y yo lo quiero decir por algo que durante este gobierno de la tarde, todo el año del gobierno de la tarde, nosotros hemos estado insistiendo. La Policía Nacional asumió una estrategia informativa proveniente de unos asesores colombianos destinada a no proporcionar datos concretos, estadísticas confiables de los acontecimientos de carácter trágico que ocurren en el país, los crímenes, etc. Esa fue una actitud que aconsejaron los técnicos colombianos y que de alguna manera con esta información de la policía, ahora del jefe de la policía, se viola, se echa un poco hacia atrás. Hay un cambio de política informativa que uno quisiera que se mantuviera. Ciertamente el dato que el jefe de la policía da no es un dato que podamos comprobar, precisamente por esta política de no proporcionar información a la población a partir de los partes de prensa que en otra etapa la Policía Nacional Dominicana hacía. En consecuencia, nosotros ni tampoco celebramos que haya habido esta disminución, ni nos parece ninguna información creíble, porque no hay contra qué arrojarla. Es decir, dadas las recomendaciones relativas al empleo de cero información o de información sesgada, controlada, siendo así, nosotros no tenemos cómo comprobar que ha habido una disminución cierta de 200 víctimas menos en comparación con el año 2017. Pero bueno, digamos que hay que estimular a la Policía Nacional, para que no siga practicando la política que recomendaron los colombianos en este país, que fue la de ocultar, la de manipular las informaciones, porque se creía que a partir de esa técnica la percepción sobre la criminalidad en la República Dominicana se iba a terminar, la mala percepción sobre la atmósfera de inseguridad ciudadana iba a ceder frente a esas cosas. Por lo tanto, por fin, el jefe de la policía ha dado una cifra y esperemos que en el año que viene pues se sigan dando las cifras sobre los hechos criminosos que ocurren en la sociedad dominicana. Bueno, estábamos hablando de la suspensión de la actividad previo al comentario de Andrés que tenían ciudadanos haitianos en el Mirador aquí en la capital. Ellos suspendieron, estaba prevista para el próximo domingo 23. Tenemos una llamada del señor Robert Cabral que quiere referirse al tema. Le vamos a rogar que sea breve, porque ya nuestro tiempo se agotó. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, al señor L. Mateo, a mi entrañable amigo Nieves, al señor Bienvenido Rodríguez, que ha sido tan amable y tan gentil con nosotros, y a todo el personal de esta distinguida emisora. Cuéntenos. Acabamos de venir del Departamento de Medio Ambiente, del Ayuntamiento del Distrito Nacional y del Ministerio de Interior y Policía. Hemos solamente cumplido con el debido proceso de ley. Notificamos a las instituciones responsables de otorgar los permisos y
asegurar las garantías para la celebración de actividades en plazas públicas. En el caso del Mirador, que está bajo responsabilidad de la alcaldía del distrito y del Ministerio de Medio Ambiente, así como de las fuerzas de seguridad militar del país, se trata de un área protegida. Ahora, yo quiero decirle a ustedes que ese permiso nosotros peticionamos que fuera denegado en atención a que nunca cumplieron con los requisitos básicos. Igualmente, en muchas ocasiones se nos ha negado a nosotros. Y quiero decirles además, y esto es importante que el país lo sepa, y que ustedes que son acreditados comunicadores de alta responsabilidad y credibilidad lo sepan. Esta actividad, que ustedes mismos no saben en razón de qué se estaba organizando, porque no tenía ningún issue, ningún concepto, ningún tema, estaba auspiciada por OPMICA, la señora Brigitte Wooding, Luis Cirito Carmelo, Alison Cielo, así como el señor Jesco Quiroga de la Fundación Friedrich Ebert. Ellos sustentaron económicamente el auspicio de esta actividad. Y es importante que el país sepa que no era una actividad inocente, señores. Era una actividad de propaganda para ellos medir la capacidad de resistencia de las instituciones dominicanas y de la reacción del pueblo dominicano en un proceso para ir generando y sentando las bases de legitimidad de una minoría étnica, política y gubernamental que quieren establecer en República Dominicana. Nosotros estamos dispuestos a debatirlo con quien sea. Las personas de Alemania, de la Fundación, nos acaban de llamar y nos dicen que están sorprendidos que una fundación que el señor Mateo la conoce, Friedrich Ebert, que se dedica al desarrollo de programas políticos en América Latina, que es una fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, se dedique a este tipo de actividad. Nosotros estamos peticionando finalmente al gobierno dominicano, de manera legítima, a que se haga una investigación, se abra una investigación inmediatamente sobre el trasiego, la distribución de fondos públicos. Esa entidad que proponía ese aquelarre en el Mirador Sur, ese trillé, ese maní, que es impropio de la cultura y las tradiciones dominicanas. Nosotros cantamos merengue, villancicos y aguinaldos. Robert. Estamos en una actividad que todo el mundo tiene que respetar, hasta los partidos políticos. La histórica llamada tregua navideña. Ahí está su Entonces, petición hecha pública. Esa actividad del Mocha, ellos estaban ubicados clandestinamente en Villamella, en unos tugurios en Villamella, desde donde están organizando a los militantes y a la población haitiana para organizarla sobre la base de una agenda proselitista y política haitiana en República Dominicana. Nunca hemos amenazado a ningún activista ni a ningún haitiano residente legal en República Dominicana. Su nombre no fue mencionado, Robert, aquí. No, pero se refirió a los movimientos patrióticos. Los amenazados aquí somos nosotros, el pueblo dominicano. Y las víctimas reales somos nosotros, los dominicanos. Bueno. Gracias, Robert. No es una actividad para los inocentes, como se ha pretendido presentar. Ahí estuvo el señor Robert Cabral con una petición. Nosotros por este día cumplimos. Nos reencontraremos la próxima semana. El gobierno de la tarde.